Amén, amén. ¿Esto puede tomar su asiento? Vamos a orar para comenzar nuestra prédica y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos das la posibilidad de estar reunidos el día de hoy. Porque tu gracia y misericordia, Señor, nos han librado de cualquier accidente, de cualquier enfermedad. Y hoy, Señor, estamos delante de ti. Te pedimos, Padre, que cualquier situación contraria a ti sea quitada en el nombre de Jesús. Cualquier situación, Señor, que quiera quitar la paz de tu presencia, sea quitada, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todo esto, en tu nombre precioso. Amén. Listo, pues vamos a hablar esta noche. El título de la predicación es La sal que ya no sala. La sal que ya no sala. Y vamos a Mateo 5:13. Dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo la recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. La sal, el día de hoy encontramos un elemento básico dentro de nuestra cocina, pero no le damos la importancia que históricamente o bíblicamente tiene la sal. Para nosotros simplemente es un condimento para la comida y no pasa más allá. Sirve para dar sabor, para realzar el sabor de algunos alimentos. Dentro de la Biblia tiene un valor simbólico importante. Por eso Jesús nos compara con la sal de la tierra. La sal se menciona 40 veces, o por alrededor de 40 veces, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Va a variar de acuerdo a las versiones, pero vamos a encontrar muchas ocasiones mencionada la sal entre 40 veces en el Antiguo Testamento. Y es que lleva una importancia la sal, y por eso Jesús nos pone esta comparación. Históricamente debemos saber que la sal era un elemento precioso en la época antigua o en la época de Jesús. No era cualquier elemento, era un elemento relativamente importante, y su valor económico iba más allá de lo que tiene el día de hoy para nosotros. Era un bien preciado, esencial para mantener los alimentos, para purificar algunos sacrificios, incluso como parte de una moneda en algunas culturas. La frecuente mención de la sal va a reflejar un papel importante dentro de toda la Biblia. Ok, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que se menciona la sal en diversos contextos. Y vamos al libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2 de Levítico, versículo 13. Todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal, y no dejarán que falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán de ponerles sal. Y aquí nos da un símbolo de la naturaleza duradera que Dios hace en el pacto con su pueblo. Hermanas edecanes, ¿me ayudan, por favor? Ok. Entonces también vamos a encontrarlo en otro versículo, en Esdras 6, 8 y 9. Dice Esdras 6, 8 al 9. También he decidido que ustedes deben de presentarles ayuda, sufragando los gastos de la reconstrucción del templo con los impuestos que la provincia al oeste del río Éufrates paga al Tesoro Real. No se tarden en pagar todos los gastos para que no se interrumpan las obras. Además, todos los días sin falta deberán suministrarles becerros, carneros y corderos para ofrecerlos en holocausto al Dios del cielo, junto con trigo, sal, vino y aceite, y todo lo que necesiten según las instrucciones de los sacerdotes que están en Jerusalén. Entonces, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchas menciones acerca de la Biblia. En el Nuevo Testamento no vamos a encontrar tantas, pero sí hay un pasaje muy importante. ¿Por qué? Vamos a encontrar en el Sermón del Monte, justamente después de hablar de las bienaventuranzas, Jesús va a hacer una mención. Ustedes son la sal del mundo. Y eso, la sal de la tierra, perdón. Y ahí es donde vamos a entrar cada uno de nosotros como discípulos de Jesús. Y esta es una poderosa imagen, tanto que sigue resonando, y que hoy cuando nosotros decimos: es que soy cristiano, amén, aleluya, gloria a Dios, soy la luz del mundo, soy la sal de la tierra, soy cabeza y no cola, y a veces tomamos esos títulos
pero ni siquiera a veces logramos entender el significado de ser la sal de la tierra. En la actualidad esta sal o la sal no tiene tanta importancia, pero en los tiempos bíblicos vamos a encontrar algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, el uso más importante que se le daba a la sal era para conservar los alimentos. Obviamente nosotros hoy, si compramos carne, compramos pescado, lo metemos al refri y ahí lo podemos tener un rato, algunos días. Pero en los tiempos de Jesús no había refrigeración. Entonces lo que hacían para poder mantener un ratito fresca o darle un poco más de vida a la carne o al pescado era salarlo, hasta para poderlo transportar a otros lugares, porque si no era un desperdicio. Y esto nos ayudaba muchas veces en las épocas de escasez. Recuerden que el agua es un papel también fundamental en el desarrollo de las sociedades, pero cuando había sequía, con la sequía empezaba a escasear el alimento. Entonces una forma de mantener alimento era poniéndole sal para que pudiera conservarse. La sal también era esencial en la preparación de pieles de animales para la fabricación de cuero. Obviamente cuando se empieza el proceso de curtido, tiene que entrar en un proceso de salado para poder restaurar esas pieles, para poderlas transportar, para poder hacer herramientas, para poder hacer vestido. Entonces la sal también jugaba un papel importante en eso. También en el ámbito de la medicina y la higiene. Obviamente nosotros hoy para medicamento, para higiene tenemos muchos elementos que en la antigüedad no estaban. Se utilizaba para limpiar heridas, era un tipo de antiséptico, un antiinflamatorio. También se utilizaba para todo eso la sal. Por eso vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 4, dice: el día en que naciste no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con agua salada, ni te envolvieron en pañales. Entonces vemos que el símbolo de la sal va a tener tanto un papel médico, en alimentos, en conservación de alimentos, en la preparación de pieles, en el ámbito económico. En el ámbito económico también, algunas culturas utilizaban la sal como medio de pago, como un tipo de moneda. La moneda, de ahí viene la palabra salario, de la sal, del salario. Y también se utilizaba en la agricultura. Y fíjense cómo es la parte de la agricultura. En algunas partes donde la tierra era un poco infértil, se le ponía un poco de sal a la tierra para que tomara un poco de fertilidad. Pero si se pasaban de esa sal, la tierra se volvía infértil. Entonces vamos a encontrar muchos aspectos donde la sal es utilizada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y el uso que Jesús hace un hincapié en cada uno de nosotros en la necesidad de que los cristianos conservemos el sabor, conservemos nuestra salinidad, que podamos ser esas personas de impacto en todos los lugares que nosotros, que preservemos la enseñanza de Jesús, que no sea diluida. Y esta metáfora tiene connotaciones también de purificación, porque vemos también que para algunas ofrendas la sal era un proceso de purificación también. Entonces vamos a encontrar dos pasajes específicamente en el Antiguo Testamento donde se hace una mención muy específica de la sal. Y la primera va a ser la esposa de Lot. Vamos a Génesis 19, 23 al 26. Dice: Lot llegó de Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y todos sus habitantes, junto con todo el valle y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Cuando nosotros vemos históricamente o el lugar geográfico donde está Sodoma o donde estaba Sodoma y Gomorra, hoy los arqueólogos bíblicos han encontrado que era un lugar donde la tierra era totalmente azufre. Prácticamente cualquier cerillito que se echara en esa tierra provocaba que prendiera la tierra. Por eso cuando seguramente cayó algo del cielo, una estrella, un meteorito, algo tuvo que caer para que en el momento que esa tierra fue destruida, toda se incendió. Entonces había gran cantidad de minerales, entre ellos la sal. Entonces cuando la esposa de Lot, recordemos, Lot decide irse a vivir a esa región, se empieza a convivir con esas personas que vivían en perversiones sexuales. ¿A qué grado de perversión sexual?
donde los hombres violaban a las personas que llegaban a ese pueblo. Por eso cuando llegan los ángeles y Lot los resguarda en su casa, les dice: esperen, amigos, no hagan con ellos tal cosa, mejor les doy a mis hijas, son vírgenes. Cuando nosotros empezamos a convivir en el pecado o en lugares de donde se desarrolla perversidad, le empezamos a llamar al pecado amigo. ¿Qué fue lo que le pasó a Lot? Entonces los ángeles les dicen: los vamos a sacar por amor se me fue el nombre, Abraham. Por amor a Abraham, los vamos a sacar de la tierra. Te vamos a sacar a ti, vamos a sacar a tu esposa, vamos a sacar a tus hijos y a tus yernos. Y se van, pero les dicen: no miren hacia atrás. Y este es un acto físico el que se refleja, el que hace la esposa de Lot. Pero más allá del acto físico, puede entenderse como algo que había en el corazón de la esposa de Lot. La esposa de Lot salió de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra jamás salió de su corazón. Es como aquellos que dicen: ay, es que antes, cuando andaba en el mundo, yo era peleonero, tenía dinero. Están volteando hacia atrás todavía. Es que es mi testimonio. No, no es tu testimonio. Realmente añoras esos días, o añoramos esos días. Por eso a veces Sodoma y Gomorra, podemos salir de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no salen de nuestro corazón. Por eso seguimos contando esas cosas. Y la mirada hacia atrás de Lot simboliza esa condición humana, apegado hacia lo familiar. ¿Cuántas veces nosotros hemos seguido a nuestra familia dándole espalda a Dios? ¿O hemos querido quedar bien con nuestra familia y quedar mal con Dios? Y aquí es donde Dios nos hace una reflexión muy importante, donde cuando nosotros seguimos a Dios, no tenemos que quedar bien con el mundo, tenemos que quedar bien con Dios. Porque a veces ese es el símbolo de quedar a medias con Dios. Con una mano le agarramos la mano a Dios, pero con otra al diablo. Cuando estoy en la iglesia sí soy santo, pero cuando estoy afuera me comporto como el de veras, como el verdadero Satanás. Entonces, la columna de sal que quedó como memoria de eso, va a ser un monumento perdurable. De hecho, algunos arqueólogos bíblicos aún dicen que esa estatua permanece ahí. Ahora ya más petrificada, ya es más como una piedra. Pero esa estatua o esa columna va a dejar un recuerdo en todas las personas que vivieron ese acontecimiento y que quedó por generaciones y que llega hasta el día de hoy, donde se habla de una falta de fe, de una falta de obediencia, de alguien que no decidió obedecer a Dios, que quería seguir más a su familia que seguir a Dios. Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y su madre y su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esta es una palabra muy fuerte. Pero ¿qué significa esto, hermano? ¿Que ya no me voy a juntar con mi familia? No, no está diciendo eso. Lo que este versículo está diciendo es que a pesar de que a lo mejor no sean cristianos o no comportamos la misma fe, cuando nosotros estemos en medio de ellos, tenemos que ser personas de influencia, hacernos a ellos, no hacernos como ellos. Porque muchas veces cuando estamos en medio de la familia, para que no nos llamen aleluya, para que no se burlen de nosotros, terminamos haciendo cosas que no tendríamos que hacer. Entonces, en este Antiguo Oriente, después de haber pasado esta estatua de sal, queda como la sal también va a ser un símbolo de la esterilidad y del juicio de parte de Dios. Vamos a encontrar el mar muerto, y el mar muerto también es llamado mar salado. La característica de este mar, que realmente es un lago, es que el alto grado de minerales que tiene, entre ellos la sal, no permite que haya vida. De hecho, las personas se tiran y quedan flotando. No hay nadie que se pueda hundir. Nada se puede hundir en ese lago. Pero tampoco puedes pasar mucho tiempo en ese lago porque es malo para la salud. Entonces dice también Lucas 17:30 al 33: así será el día que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará.
Entonces, Jesús nos está haciendo también un llamado acerca de querer regresar a nuestra vieja manera de vivir. Otra historia que viene en la Biblia acerca de la sal es Eliseo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22. Segundo de Reyes, 19, 22, 19. Dice: luego los habitantes de la ciudad dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala, y por eso la tierra ha quedado estéril. Tráiganme una vasija nueva y échenle sal, ordenó Eliseo. Cuando se le entregaron, Eliseo fue al manantial y al arrojar allí la sal, exclamó: así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Y aquí también es un símbolo de que Dios quiere curar, quiere sanar, quiere purificar. Donde era un agua estéril, en un momento donde, y hoy también el agua sigue siendo un elemento vital para la vida, un pueblo se desarrollaba donde había agua. Y este pueblo se había desarrollado donde había agua, pero estaba contaminada. Y utilizó la sal para limpiar, para purificar esa agua, fuera potable y pudiera desarrollarse esa ciudad en ese lugar. Entonces, cuando nosotros entendemos este concepto general de lo que es la sal en la historia bíblica, podemos entender un poquito lo que Jesús dice o nos dice cuando nos está mencionando que nosotros somos la sal del mundo o la sal de la tierra. Y la sal va a tener un propósito. Puedes cambiarle el nombre. La sal, el discípulo, el Hijo de Dios, tiene un propósito y tiene una identidad. ¿Cuál es el primero? A veces, como cristianos, como congregantes, hemos perdido nuestra identidad. Creemos que por venir y sentarnos y escuchar una predicación ya somos salvos, somos hijos de Dios, somos cristianos o somos discípulos. Y muchas veces no, porque muchos vienen y se duermen, muchos vienen y critican y su corazón está en otro lugar, menos queriendo seguir a Jesús. Pero nosotros tenemos que entender que la sal tiene un propósito, tiene una identidad. Y la sal nos habla de que debemos ser un testimonio viviente. Tú y yo tenemos que ser un testimonio viviente en todos los lugares en donde nos paramos. La sal de la tierra significa que nosotros tenemos que vivir en santidad y marcar la diferencia en todos los lugares en los que nos encontramos. Sobre todo hoy, en un mundo que está lleno de corrupción, un mundo que está lleno de peligro, un mundo que está lleno de mentira, de robo. Hoy nosotros tenemos que ser esas personas que con nuestro testimonio viviente vamos a hacer cambios. Porque queremos que nuestros hijos, queremos que nuestra esposa, nuestros esposos vengan a la iglesia. Y los queremos agarrar a bibliazos, con puro versículo. Eso jamás va a hacer que una persona se convierta. Lo que realmente va a hacer que una persona se convierta y quiera seguir a Jesús va a ser tu testimonio de vida. Lo que tú haces, va a valer más lo que haces que lo que dices. Y por eso tenemos que vivir con integridad, vivir con honestidad y con coherencia. De lo que sale de mi boca, lo respaldo con mis hechos. Imagínense, luego hay gente que por no pagar un pasaje se hace el enfermo. Personas que a veces mienten y le dicen a su hijo: no mientas. Pero le dicen: pero si viene el de Coppel, dile que no estoy. No somos íntegros con lo que somos y lo que decimos y lo que hacemos. La integridad es ser de una sola pieza. Lo que soy aquí, lo soy afuera. Lo que soy afuera, lo soy en mi trabajo, lo soy con mi familia, lo soy en todos los lugares donde yo me pare. También una persona que ha tenido este testimonio viviente debe de vivir en amor y servicio. Tratar a todas las personas con pasión, con amor, sin esperar nada a cambio. O no solo tratar bien a los que me caen bien, sino tratar bien a todos. No me interesa. Hay muchas personas que de repente hablan mal de ti. Y aún a ellos se les tiene que hablar, se les tiene que cuidar, se les tiene que amar, porque entendemos que son parte de la familia de Dios. Otra característica es perseverancia de la fe. Y una persona da un testimonio viviente por medio de la perseverancia de la fe. A veces conocemos personas afuera en el mundo que creen más que los cristianos. Es que se van a componer las cosas, nos va a ir bien. Y a veces el cristiano: no, pues yo no creo.
El testimonio que vamos a dar cuando nosotros tenemos perseverancia en la fe va a hacer que muchas personas comiencen a seguir a Jesús. Humildad y aprendizaje. Debemos entender que no somos perfectos, pero cuando entendemos que estamos en un proceso de cambio, en un proceso de transformación, aprendemos o sabemos que somos humildes y que estamos aprendiendo constantemente. Y vamos a causar también un impacto en otras personas. Tú no puedes ser sal de la tierra si no estás impactando la vida de las personas. ¿Cómo estás impactando el día de hoy a las personas que están a tu alrededor? ¿Cómo impactas a tus hijos? ¿Cómo impactas a tu esposa? ¿Cómo impactas a tus compañeros de trabajo? Mi esposa y yo estamos yendo a entrenar entre semana y vamos a entrenar box. Pero dentro de este gimnasio pues hay personas muy groseras, o sea, los boxeadores son muy groseros. Entonces, hace poquito estaba platicando el profesor con nosotros y le digo, es que mi vida cambió cuando conocí a Jesús. Y me dice, ¿cuál Jesús? Y se preguntaba, ¿quién se llama Jesús? No, le digo, no, a Jesús, me dice, el de arriba. Le digo, sí, a Jesús el Señor. Me dice, bueno. Entonces estaban platicando y entre ellos una chica, también un poquito mal hablada, dice, no, es que, y sacó una grosería, dice, ay, perdón. Le digo, no te preocupes, está bien. Pero ¿qué impacto estamos haciendo nosotros como cristianos en los lugares donde nos paramos? Eso es lo que tenemos que empezar a hacer cuando somos sal de la tierra. También la sal nos habla de que debemos ser agentes de cambio. Y tú y yo tenemos que aprender a ser agentes de cambio. Pero ¿cómo puedo ser yo un agente de cambio? Lo primero que tengo que hacer es cambiar yo. Porque queremos que cambie la esposa, queremos que cambien los hijos, queremos que cambie todo el mundo. Y yo seguir haciendo lo malo. Y eso nunca va a funcionar. Dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, el cambio va a comenzar en nosotros, cuando nosotros empezamos a desarrollar una relación de intimidad con Dios. Tenemos que ser luz en la oscuridad. Y esto nos encanta decirlo, muy religiosamente, es que somos luz en medio de la oscuridad. Y Mateo 15:14-16 nos dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo somos nosotros luz en medio de la oscuridad? No nos comportamos como las personas del mundo, como las personas que pecan. Si llega y me para un policía, yo no le voy a decir, órale, ahí te va para que me sueltes. Yo voy a hacer luz en medio de la oscuridad. Ni modo, ponme mi infracción. Pues me equivoqué, tengo que pagar la infracción. Yo voy a dejar la mentira. Yo voy a mostrar amor, no solo en la iglesia, sino también en mi casa. Voy a compartir la verdad del evangelio. Por eso dice Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando tú conoces tu verdad, tú puedes ser libre de compartir, empiezas a hacer luz, empiezas a llevar luz a los lugares oscuros, los lugares donde hay prostitución, donde hay drogadicción, donde hay mentira, donde hay divorcio. Ahí nos paramos nosotros y vamos a empezar a alumbrar esos lugares. También debemos defender la justicia y la verdad. La sal, o para ser un agente de cambio, las personas que son sal tienen que empezar a defender la verdad y la justicia. Dice Proverbios 31:8-9, levantad la voz por los que no tienen voz, defienden los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y necesitados. Y esto nos anima, nos invita y nos exhorta a que tenemos que buscar la justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Quién podría decir que es justo? Ni tú ni yo podríamos declarar que es justo, porque tú y yo estamos pervertidos por el pecado. Pero cuando nosotros entendemos que la verdadera justicia proviene de Dios y que la verdadera justicia es obedecer la ley de Dios, es cuando entendemos cómo hacer justicia. La Biblia nos va a dar de lo que es justo, nos va a enseñar lo que es justo. También debemos aprender a amar y servir a los demás. No solo se trata de transformarme, ser luz, defender la justicia, sino también amar y servir a los demás. Y Jesús nos dejó el mayor ejemplo de esto, cuando lava los pies a sus discípulos. Encontramos Juan 13:14, dice,
Pues si yo soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y esto es servir con humildad, con amor, con el correcto sentido del servicio y del amor. Debemos de predicar el evangelio. Un agente de cambio va a predicar el evangelio. ¿A cuántos les predicaste el día de hoy? ¿A cuántos le predicaste en la semana, en el mes, en lo que va del año? Y a veces nos quedamos no siendo sal, nos quedamos siendo otra cosa, porque una persona que es sal, predica. Es parte de su naturaleza, es parte de su sabor. Y predicar el evangelio va a provocar cambios, va a transformar cambios. Y ahí es donde vas a ser un agente de cambio. Le vas a predicar al ratero de tu colonia. ¿Y qué crees que va a pasar con ese ratero? Va a dejar de robar. Le vas a predicar al que está vendiendo droga en tu calle. ¿Y qué va a pasar? Se va a quitar un vendedor de droga. Le vas a predicar al drogadicto y el drogadicto va a dejar de drogarse. Le vas a predicar al que le pega a su esposa y le va a dejar de pegar a su esposa. Entonces, cuando nosotros predicamos, nos volvemos agentes de cambio. No esperemos que el gobierno resuelva todo. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. También una persona que es un agente de cambio es alguien que persevera en la fe. Porque a veces cuando llegamos a Cristo, venimos de nuestro encuentro, venimos gozosos, amén, aleluya, gloria a Dios. Pasan los años y esa fe empieza a decaer. Ese servicio, ese amor empieza a decaer. Y empezamos a hacer las cosas por rutina, porque me obligan, porque me toca hacerlo, pero ya no lo hacemos con esa perseveración de la fe. O cuando viene un problema, inmediatamente decimos, bueno, mejor me hago un ladito porque ya tengo mucho trabajo, estoy buscando trabajo, tengo problemas en la casa, tengo esto. Entonces mejor ahorita dejamos a Jesús a un ladito. Por eso nos dice Gálatas 6:9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Y si no nos damos cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y permanecer en Dios va a ser fundamental para poder llevar nuestra vida cristiana y ser una sal que tiene sabor. Porque vemos muchos que llegan, reciben a Jesús muy emocionados, se van y ya no regresan. O algunos que permanecen algunos años y se terminan yendo. Pero es porque su fe no pudo ser preservada. Su fe se debilitó en algún momento. Y la sal que tenían terminó por ser echada nada más al camino. Ahora, esa es la identidad que tenemos, la identidad o propósito que tenemos como personas que tenemos o que somos, iba a decir saladas, pero van a decir que de la suerte. No, que somos sal, personas que somos sal, que somos discípulos. Pero hay señales o características de personas que están sentadas, que se congregan, pero su sal ya no sala. Su sal ya es insípida. Y Jesús nos advierte de esto, que son cristianos que son engañados, que están siguiendo a Jesús, que realmente no están siguiendo a Jesús. Y esta es una advertencia, y se vuelve, cuando una persona es engañada, en que aún sigue siendo discípulo, aunque sí es cristiano, es una persona que se vuelve irrelevante en la cuestión espiritual. Personas que no oran, personas que no leen, están sentadas, pero su mente está en otro lugar. Personas que son las que dicen, es que Satanás me ataca mucho. No oras, no lees, no haces nada, no eres peligroso para Satanás, ni te preocupes. Y a veces pensamos que somos peligrosos para Satanás, cuando no leemos, no oramos, no somos una persona de impacto. Entonces, algunas de las características de personas que han perdido su sabor es cuando el testimonio cristiano se diluye a la conformidad de este mundo. Personas que ya viven normal y naturalmente en el mundo, se sienten cómodas en lugares donde el mundo prevalece. Personas que viven sin adaptación de discernimiento. Y esto se propicia cuando las personas adoptan prácticas del mundo. Robar, mentir, chismear. De eso no debe haber en la iglesia, ¿no? Quejarse. Luego nos enteramos de hermanos que vienen y se quejan. Ay, es que los líderes en Peniel, es que los pastores en Peniel, caray. Entonces, ¿usted sí es sal? ¿O usted qué es? ¿Usted de dónde es? Para saber. Entonces, una persona que ha perdido el sabor se ha adaptado sin tener discernimiento. Y ahora no viven alineados con las verdades de Dios, sino viven alineados con las verdades del mundo.
creen en el aborto, creen en el amor es amor, porque esa es la frase típica de ahora, todos merecen amor, Dios es amor, y como Dios es amor, pues que los gays se casen, entonces empezamos a caer en estas cosas. ¿Qué otra característica tiene una persona que ha perdido el sabor? Miedo a la diferencia. Y son estas personas que por temor a ser rechazados en el mundo, terminan cediendo ante las cosas del mundo. Mateo 10:33 nos recuerda, dice: pero cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Son cristianos de la secreta, cristianos que nadie sabe que son cristianos. Los únicos que saben que son cristianos son donde se congrega, pero fuera de eso nadie sabe que son cristianos. Peligroso, triste. Una persona que también ha perdido su sabor es una persona que sus prioridades han sido desplazadas. Es decir, están más preocupadas por el placer, por el dinero, por su trabajo, por su familia, y han dejado a un lado a Dios. Personas que no les interesa nada de Dios. Les interesan sus vacaciones, les interesa su dinero, su ropa, su coche, su casa, pero no les interesa nada de Dios. Entonces tienen las prioridades desplazadas. También hay otras personas que han perdido su sabor, y son las personas que son indiferentes ante el pecado. Ay, es que la hermanita se embarazó fuera del matrimonio. No pasa nada, pues la restauramos y no sé qué. O sea, sí, tenemos que restaurarla, pero sí pasa, porque la fornicación es un pecado, el adulterio es un pecado, y es algo que hoy hemos permitido mucho en la iglesia. Hoy todos, pues es que yo vivo acá con mi quelite y pues no pasa nada. No, sí pasa, es un pecado. Dice el libro de Corintios y el libro de Apocalipsis: ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Así de simple. Pero a veces, cuando nosotros hemos perdido nuestro sabor, somos indiferentes ante el pecado. Bueno, pues no pasa nada, pues ya pecaron, que se casen, no pasa nada. Pero sí pasa. Efesios 5:11 dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. ¿Y por qué creen que no denunciamos a veces el pecado? Por temor a ser exhibidos, porque sabemos que nosotros también estamos pecando. Y a veces decimos: bueno, es que yo no soy nadie para juzgar. No, no es que estemos juzgando. Los cristianos decimos: hay pecado, pero para ayudar a salir del pecado. Por eso también dice la palabra: el que esté firme mire de no caer, porque cualquiera nos puede pasar. Y el hecho de que nosotros señalemos el pecado o hablemos del pecado no significa que le vamos a decir: pecador inmundo, vete de la iglesia. No, al contrario, estás pecando, pero tienes que cambiar tu manera de vivir. No puedes seguir así. Si tú vienes a la iglesia, si tú vienes a Jesús, si tú quieres ser seguidor de Jesús, tienes que cambiar tu manera de vivir. No puedes seguir igual. Y una persona que vive conforme al mundo también va a tener una falta de impacto. Donde se pare, ni siquiera se van a enterar que es cristiano o que tiene al Espíritu Santo dentro de él. También una persona que ya no sala, su fe o la fe que tiene se vuelve una rutina con Dios. Se congregan los domingos, los miércoles, diezman, levantan las manos, se sientan, dicen amén, aleluya, gloria a Dios, pero se vuelve una rutina en su vida. Hasta el servicio se vuelve una rutina en su vida. Y es una persona que ha perdido el sabor. Son personas que la oración, la lectura de la palabra ya es sin profundidad. Se leen 1 o 2 capítulos o 1 o 2 versículos en el mejor de los casos. A ver, vamos a ver, está bonita la Biblia, voy a leer lo que me gusta. Se vuelven distantes de Dios, no hay una intimidad con Dios. Dice Mateo 6:7: y al orar no hablen solo por hablar, como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. También hay personas que han perdido su sabor y han perdido esa conexión con Dios. Y son aquellos que asisten a la iglesia sin ningún compromiso. Yo vengo, me congrego, levanto mis manitas y agarro y me voy. Oiga, hermano, ¿en qué sirve? No, pues que sirva a nosotros. ¿Yo por qué voy a estar sirviendo? Son personas que asisten a la iglesia sin ningún compromiso. Ni diezman, ni sirven, y nada más vienen a quejarse. Personas, ¿han escuchado muchos de esos, no? Se escuchan en todos lados. Otra persona o otro tipo de personas que han perdido
esta conexión con Dios, también son personas que viven sin dependencia de Dios. Todas las decisiones que toman, las toman por ellos mismos, para ellos mismos y porque ellos lo quieren. Y dice Proverbios 3, 5 al 6, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Son los que vienen cuando quieren o solo vienen cuando tienen problemas o cuando quieren que les oren. Es que necesito que me oren, por eso sí vengo. Entonces, son ocasionales en la fe. Son personas, como dice movidos por doctrina de cualquier estratagema, dice la palabra. Entonces, de repente sí, de repente no, hoy sí quiero, mañana no quiero. Y obviamente en estas personas hay una falta de transformación. No han dejado el pecado, siguen mintiendo, siguen robando, siguen chismeando, siguen pegándole a su esposa, siguen en fornicación, siguen en adulterio, porque son personas que han perdido su sabor. Cuando una persona también pierde el amor por el prójimo, pierde la pasión por el evangelio. Nosotros por amor vamos y le predicamos a las personas. Y deberíamos de predicarle a las personas que más amamos, porque sabemos que si no se convierten se van a ir al infierno. Es muy sencillo, no es medias tintas, o sea, no es, si no le predico a lo mejor sí llega al cielo. No, si no le predicamos, si esa persona no quiere seguir a Jesús, no le queda otra más que ir para abajo. Entonces, si nosotros amamos a una persona, ¿qué vamos a hacer? Le tengo que predicar. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero si esa persona no cree en su corazón y no confiesa con su boca, se quedó. Entonces, cuando nosotros tenemos amor por el prójimo, tenemos esa prioridad del evangelio, vamos y predicamos, vamos y hacemos. A veces la indiferencia, el egoísmo, pues yo ya soy salvo, que los demás se salven como puedan, nos lleva a ser una persona que ha perdido su sabor. Mateo 29, 22, 39. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando el amor se enfría, solo me preocupo por mí, por lo que yo necesito y por lo que yo quiero. No me preocupo por los demás. ¿Cuántos se han preocupado de repente qué necesita nuestro pastor o nuestros pastores o qué necesita la iglesia? A veces simplemente venimos a que nos oren, que nos digan, que nos resuelvan el problema. Y no se trata de eso. Nosotros en la iglesia nos congregamos no para demandar algo, sino para ofrecer lo que tenemos. Venimos a dar, no a pedir. Entonces también una persona que ha perdido este amor tiene un desgaste espiritual y está distraído totalmente de lo que es el evangelio. Están preocupados en las series de Netflix, están preocupados en los problemas de la casa, en los problemas del trabajo, y de lo que menos se preocupan es de tener una relación con Dios. Dice Apocalipsis 2:4, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y así estamos muchos de nosotros. Llegamos emocionados a Cristo, amén, aleluya, gloria a Dios, pero ahora nuestro amor se ha acabado. Nuestro amor está puesto en otras cosas. Nuestras prioridades son otras. Le decía una vez a una chica, porque venía y decía: es que quiero tomar el discipulado, pero estoy estudiando y no puedo tomarlo. ¿Cómo le puedo hacer? Le digo: mira, si ahorita para ti la prioridad es tu escuela, dedícate a tu escuela. Cuando Dios sea tu prioridad, te enfocarás en Dios. Pero ahorita, si tu prioridad es la escuela, si tu prioridad es el trabajo, pues dedícate a eso, porque eso es tu prioridad. Eso es tu Dios ahorita. Fuerte, pero es real. Y así cada uno de nosotros de repente ponemos otras cosas antes de Dios, y esas son nuestras prioridades. Una falta de comunión también es una característica de una persona que se ha enfriado su amor. Falta de comunión con Dios y la falta de acción y de servicio. Ahora, si yo me doy cuenta que he perdido el sabor, que me he desgastado, que ya no tengo ese primer amor como al principio, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo restaurar ese sabor en mi vida? Y lo primero que tenemos que hacer es volver a la fuente de restauración, a la fuente de poder, que es Jesús. Ahí es donde tenemos que recargarnos, ahí es donde tenemos que ir. Porque Jesús dice: separados de mí no pueden hacer nada. Solitos. No es que Jesús se aleje de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos empieza a salir todo mal. Porque separados de Él, nada podemos hacer.
Por eso tenemos que empezar a avivar el Espíritu Santo que hay en nosotros. Todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Diga amén o no amén. Ahí es donde se dice amén, porque si a lo mejor sí, o quién sabe. A lo mejor ese es uno de los problemas de que no cambiamos, de que no nos transformamos, de que no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, está ese fuego en nosotros, ese fuego que me impide quedarme quieto, ese fuego que no me deja quedarme callado, ese fuego que me hace predicar en todos los lugares que me pare, que me hace cambiar, que me hace reflexionar y decir, chin, sí me equivoqué, tengo que pedir perdón porque he fallado. Tengo que restaurar lo que dañé. Ese fuego del Espíritu Santo lo tenemos que avivar en nosotros. Y dice 2 de Timoteo 1:6. Pablo nos exhorta en 2 de Timoteo 1:6 dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Muchos no podemos cambiar justamente porque no hemos avivado ese fuego del Espíritu Santo. Otra cosa que podemos hacer para restaurar ese sabor en nosotros es restaurar el amor y el servicio. Empezar a amar. Pero ¿cómo voy a amar al hermano que me cae mal? ¿Cómo voy a amar al hermano que habla de mí? ¿Cómo voy a hablar al hermano que nada más me está moleste y moleste? Jesús nos enseña a amar. Y Jesús nos enseña a perdonar, a restaurar. Jesús nos ha dado un ministerio principal a todos: el ministerio de la restauración, de la reconciliación. Es donde todos y cada uno de nosotros debemos entrar. Por eso, tomando otra vez Apocalipsis 2:4 y añadiéndole el 5, dice: sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar, de su lugar, tu calendario. Perdón. Entonces, cuando nosotros se nos invita, se nos exhorta a perdonar, a amar de nuevo, buscamos una restauración, no solo para la persona que hemos dañado, sino principalmente para nosotros. Son personas que empiezan a servir otra vez con amor, personas que empiezan a servir por compasión, por convicción, no por obligación, no por quedar bien con alguien, sino que empezamos a servir porque en nuestro corazón hay un fuego de servicio. Y esa es una característica de una persona que tiene sabor a sal. Una persona que sirve, una persona que ama, una persona que ayuda. Y no solo ayudas en la iglesia, ayudas en tu casa, en todos los lugares, en tu trabajo, das más de lo que te piden, porque esa es la característica del Hijo de Dios. Esa es la característica del cristiano, dar más. Otra característica para restaurar nuestro sabor es recuperar el testimonio y la santidad. Y esto nada más lo vamos a ver con 2 versículos. Efesios 4:22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Dios nos dice, tenemos que cambiar. Tenemos que aprender a vivir en santidad, en justicia. Y nosotros somos el reflejo de Dios. Tú y yo somos la imagen de Dios, la imago Dei. Tú y yo, cuando las personas nos ven, tienen que ver a Jesús reflejado en nosotros. Pero ¿realmente están viendo a Jesús cuando te ven las personas? ¿O a quién están viendo? ¿A una persona con ira? ¿A una persona con enojo? ¿Una persona con celo? ¿Una persona con mentira? ¿A quién están viendo? ¿Qué carnalidad de ti están viendo todavía las personas? Nosotros tenemos que reflejar a Jesús, siempre, a Dios, porque somos su imagen y semejanza. Y después de eso, lo último que nos queda es perseverar y no desmayar. Porque el camino de Cristo no es sencillo, y el camino para seguir a Jesús no es fácil. Este camino no es para todos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. En este camino habrá tribulación, habrá problemas, habrá situaciones. En el mundo van a tener aflicción, dice Jesús. No es un camino fácil. Nos vamos a encontrar con muchos problemas, con muchas situaciones. Vamos a tener una pelea con el mundo, vamos a tener una pelea con Satanás. Pero nosotros sabemos que vamos guiados por Jesús, que este proceso de santidad nos va a costar.
Dice Gálatas 6, 9 al 10: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a otros, en especial a los de la familia de la fe. Hoy Jesús nos está llamando a restaurar el sabor en nuestra vida, a hacer esa sal que nos ha mandado a hacer. Es hora de que nosotros podamos adquirir el compromiso de ser realmente discípulos de Jesús, personas comprometidas con el servicio, con el amor, restaurar lo dañado. Imagínate tener una Biblia que no hable. Imagínate tener una cruz que no salve. Imagínate tener una fe que se cansa de las montañas. Imagínate predicar un evangelio a personas que no quieren ser rescatadas. Imagínate probar un vino que sabe a vinagre, o probar un pan que no sabe a nada. Así es una iglesia que no sala, una iglesia que no sabe a sal. Así es una iglesia que no predica, una iglesia que ha perdido su propósito y su identidad. Así igual es una iglesia que no tiene un testimonio viviente, una iglesia que no es un agente de cambio en su colonia, en su familia, en su trabajo. Es una iglesia que se diluye en la conformidad con el mundo. Una iglesia que se ha vuelto una rutina la relación con Dios. Una iglesia donde el amor por el prójimo y por el servicio se ha enfriado. Por eso tenemos que volver a esa fuente de poder, a Jesús. Tenemos que restaurar nuestra relación con Él, avivando el fuego del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, restaurando el amor, el servicio, el testimonio, la santidad. Volvamos a ser esa sal que da sabor a la tierra. Pero ¿qué significa que somos la sal de la tierra? Y puede ser una metáfora. Recuerden que Jesús siempre hablaba de metáforas, y esas metáforas no son para todos. Tal vez es difícil de entender esta metáfora. La sal protege la carne de la corrupción y detiene la contaminación y la corrupción de la carne. Jesús quiere que sus seguidores seamos personas que reprimen la maldad del mundo. La sal también realza el sabor de las cosas. Por eso Jesús también quiere que nosotros renovemos el mundo y seamos parte de su redención. La sal se puede mezclar con miel y cuando se frota sana heridas. Jesús quiere que nosotros participemos en la sanación del mundo, como esa sal, y no en su destrucción. ¿Por qué Jesús no dijo esto en el Sermón del Monte? Lo pudo haber dicho así, abiertamente, pero habló en metáfora. Porque estas cosas van a tener sentido para algunos, aún el día de hoy. Algunos entenderán, otros no, porque no es para todos. Jesús no quiere seguidores pasivos. Jesús quiere seguidores que estén verdaderamente comprometidos con ser sus discípulos, con ser personas que están salando, que están sanando, que están restaurando, que están resucitando a personas, que están restaurando relaciones. Eso es lo que está buscando Jesús con cada uno de nosotros. Y esa es la invitación que te quiere hacer el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy podemos reconocer, Padre, que estamos fallando y que hemos fallado como tus discípulos, como tus seguidores, y como este mensaje tan importante que nos has dado de ser la sal del mundo, Señor. Hoy, Padre, sabemos que hemos fallado, nos hemos distraído, Señor, en banalidades, nos hemos distraído en problemas, nos hemos distraído, Señor, en nuestros afanes diarios. Hoy, Padre, queremos recobrar nuestra identidad, queremos recobrar lo que tú has dado en nosotros, ese don, Señor, esa misión y ese propósito, esa identidad de ser personas que somos agentes de cambio, que somos personas que renovamos y transformamos nuestra mente, personas, Señor, que llevamos sanidad, que llevamos el poder del evangelio, Señor, a todas las naciones. Hoy, Padre, te pedimos que el fuego del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros se vuelva a encender, Señor. Que no nos podamos quedar callados, que prediquemos, que evangelicemos, que sanemos, que ayudemos, Señor, que sirvamos, y también, Señor, que aprendamos a amar a nuestros prójimos. Te damos gracias, Padre, porque hoy nos das el privilegio de poder retornar y ser restaurados a tu imagen original. Te damos gracias, Señor, por todo esto,
en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.